Nacido el 4 de julio de 1981, Santiago, Chile. Chileno-alemán, doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg, director de la Cátedra Friedrich von Hayek de la Universidad Adolfo Ibáñez y Senior Fellow del Atlas Center para América Latina. Con sede en Miami. Ha sido profesor visitante en la Hoover Institution de la Universidad de Stanford y es cofundador y presidente de la Fundación para el Progreso, uno de los centros de estudios liberales más influyentes de Hispanoamérica. Es columnista de los diarios Financiero y El Mercurio y sus opiniones han sido publicadas en medios internacionales como The Wall Street Journal, Forbes, The Washington Post, La Nación de Argentina, El País de Uruguay y El Mundo, entre otros. Asimismo, es conferenciante internacional y autor de varios bestsellers. De su obra, en España se han editado títulos como La Neoinquisición, Deusto, 2020, La tiranía de la igualdad, Deusto, 2017, o El engaño populista, Deusto, 2016. No hay diferencia entre robar a tu vecino a punta de pistola y que el Estado redistribuya el dinero. Uno de los mayores activistas latinoamericanos del liberalismo clásico publica El Economista. Callejero, un batido fresquito y provocador de cómo debe ser el mundo de las relaciones económicas. La desigualdad es perfectamente justa y no es razón para que el Estado intervenga igualando a todos, afirma. Ya, muchas gracias. ¿Cómo lo están pasando? Sí. ¿Valió la pena o no? Sí. Ya. No nos abandonen, me dijeron que algunos se acostaron muy temprano ayer en la noche. Veo las caras. Aguanten hasta el final, se puede. Yo voy a dar una charla más breve, pero vamos a tener más espacio, por lo tanto, para conversar y discutir temas, tanto de los que hable acá como de los que ustedes quieran discutir más adelante. Tal vez algunos han visto algo de lo que yo voy a plantear ahora, pero resulta que Eugenio me dijo, ahí está, Eugenio me dijo, ¿sabes qué? Esta charla tuya es tan buena que, ¿cierto, Eugenio? Que nos gustaría que la presentaran en la UFPP, porque hubo cierto grupo, que no quiero mencionar, TEDx, que nos bajó la charla de YouTube. Así es que voy a darla brevemente, tal vez no sé si ustedes la vieron, hay gente que la vio, hay gente que no la vio, no la voy a hacer exactamente igual, obviamente, pero sí creo que es un material que es valioso, entonces es importante que lo podamos discutir de cara a lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo. Y, por cierto, en la sección de preguntas podemos pasar a otros temas si ustedes desean, porque no nos vamos a encerrar en una cosa cuadrada. Así que, ¿cuál es el tema de esta charla? Que la titulé El terror de la virtud. Es básicamente la maldad que habita en todos aquellos que creen ser moralmente puros. De eso se trata esto. Históricamente, ustedes pueden ver ahí, por algo tengo una Biblia ensangrentada, los reclamos de superioridad moral, tanto desde el punto de vista de las religiones como de las ideologías, han llevado a enormes masacres, crímenes, guerras, etc. ¿Por qué? Bueno, porque si tú estás completamente convencido que tienes una verdad revelada, ya sea porque tienes un Dios al que tienes acceso directo, te la puede entregar, y tú tienes clarísimo lo que es el bien y el mal, y tu misión en el mundo es purgar al mundo del mal, ¿verdad? O porque tienes o has descubierto supuestamente una ciencia como Marx de revelación, ¿cierto?, de las fuerzas ocultas que operan en la sociedad y en la vida del ser humano, incluso en la psiquis humana, y además te das cuenta que el mundo está lleno de este tipo de pecados, como la explotación por parte de los capitalistas. Es muy difícil, si tú eres el elegido para ver la verdad, el único, o los que piensan igual que tú, y tú, no sentirte llamado a transformar la realidad y a limpiar esa realidad de las impurezas que la verdad que tú reclamas conocer te está mostrando, ¿ok? Entonces, los casos, no sé si ustedes han estudiado, de brujas quemadas,
en Europa entre el siglo XI, XII, XIII, más o menos, hasta el siglo XVIII, incluso después. Se calcula, hay estimaciones que hablan de un millón de personas que fueron quemadas en la hoguera, no solo mujeres, pero la mayoría mujeres, acusadas de brujería. Había casos en Trier, por ejemplo, en Alemania, la ciudad donde nació Marx, por lo demás, en que quedaban en ciertos condados, ciertos pueblos, o, claro, ¿cómo lo llamaríamos? Villages, ¿cómo se dice eso? Colecciones de donde la gente vivía, es que antes las ciudades no eran tan grandes, ¿cierto? Estamos hablando de varios siglos atrás, donde quedaban dos o una mujer viva. Entonces entraban en estas histerias y hay muchas teorías al respecto en que empezaba a denunciarse mutuamente todo el mundo y finalmente no solo se procesaban y se quemaban como en la Inquisición española, que por lo demás fue mucho menos violenta y agresiva que lo que fueron las cacerías de brujas en el mundo protestante. Eso es algo que no se dice, fue horrible, fue espantoso por parte de la Iglesia Católica, pero fue mucho más, entre comillas, civilizado dentro de la barbarie que era, que lo que se vio en la Europa protestante o lo que se vio en los juicios de Salem en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, hay un fenómeno de infección psíquica en que las personas tienden a querer denunciar a otros para declararse libres del mal que están denunciando. Si de pronto se pone de moda esto de que hay brujas, y la gente creía firmemente que existían las brujas, y entonces yo te denuncio a ti, ¿cierto? Y eso genera un precedente en que el resto de la ciudadanía o de los miembros de esta comunidad creen que tú realmente eres una bruja, entonces todo el mundo se va a llenar de terror y miedo de que pueda ser el próximo denunciado. Pero como yo soy el denunciante, al mismo tiempo me estoy declarando libre del mal que denuncio y me estoy atribuyendo la autoridad de limpiar de maldad, del demonio, ¿cierto?, a mi comunidad. Porque básicamente la idea de la brujería era que, sobre todo en la tradición europea, porque cacería de brujas ha habido en África, ha habido en distintas culturas del mundo la han tenido. Es algo bien interesante. Entonces, el tema de las brujas normalmente era que las acusaban de haberse acostado con el demonio, por ejemplo, de haber volado, de que declararan haberlas visto volar, ¿ya? Entonces eso era prueba de que tú estabas poseída por el mal o habías pactado con el demonio. Incluso existía los famosos pechos de bruja, ¿no es cierto?, donde las desnudaban a las mujeres y si tenían cierta forma de pecho se suponía que había amamantado demonios. Y todo esto en gente que se suponía que no consumía LSD ni ninguna de esas cosas. Entonces, para que vean ustedes el nivel de desquiciamiento al que somos capaces de llegar los seres humanos, es una cosa aterradora.